a 1289 del TS, pero eso era lo de menos. Lo más importante era que tenía una culata hemisférica. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la válvula, o sea, la culata era una semiesfera, digámoslo así, con dos válvulas en V que tenía mucho más rendimiento. De hecho, el Renault 5 daba el TS 65 caballos y el Copa, gracias a esta culata Gordini, llegaba a 93. Os iba a tener una pieza que es casi histórica, pero se me ha olvidado porque hoy teníamos muchas cosas. Porque esa culata era tan alta y como el motor, recordáis que el Renault 5 lleva el motor central, delantero, central, por detrás del eje delantero, pues la bujía de competición tenía las suspensiones más duras, tenía una barra que se llamaba entonces anti-retraction, ahora se llama una barra de refuerzo entre torretas, pero sobre todo el de competición tenía discos macizos detrás y discos ventilados delante. Mientras que el de calle llevaba el mismo sistema de frenos que el TS, que era discos macizos delante y tambores detrás. Un sistema de frenos claramente insuficiente. Teóricamente, todos los Renault 5 Copa competición que se vendían eran para correr, o la Copa, o en rallies, o lo que fuera, pero para antes del compresor, y entonces ya llega la mezcla al compresor, al turbocompresor, que comprime mezcla. De esa forma el carburador es normal. No hace falta que sea un carburador sellado y presurizado, es mucho más sencillo. Y además eso da lugar a un tubo diagonal, que es muy característico del Copa Turbo, que atraviesa todo el capó, que lleva el aire desde el carburador al turbo. Inconvenientes, hombre, ya lo he dicho más de una vez, comprimir mezcla en un turbocompresor que es vecino a otro turbo, o sea, a otra turbina que está a 1000 grados, no parece la cosa más segura del mundo. Pero la verdad es que yo sepa, con estos coches no hubo muchos incidentes. Pero bueno, con todo eso, lo importante, la potencia pasaba de 93 caballos a 105 caballos. Un poco más por vender el coche no solo a pilotos, sino también a particulares. De hecho, el 5 Turbo de calle, el 5 Copa Turbo de calle, llevaba 4 discos. No llevaba los ventilados guays de la versión de competición, pero sí llevaba 4 discos, aunque fueran macizos. Y fue un coche que porcentualmente al número de unidades fabricadas había muchos más coches que se vendían a gente que los iba a usar por la calle. Bueno, yo os he dicho que os iba a contar cómo iban estos coches, ¿no? Porque este coche además he tenido oportunidad, he probado la versión de calle, la versión de competición. Tuve no un Copa Turbo, pero un Copa atmosférico. Es un coche que conozco muy bien. Era un salto de calidad brutal sobre lo que había antes, sobre el Renault 5 TS, pero era un coche que tenía, nunca llevó autoblogante, con 110 caballos tampoco se justificaba mucho, pero por el tipo de suspensiones, sobre todo en competición, la clave era no perder rueda, que la rueda interior no patinara. Su mayor inconveniente era esa falta de tracción. Pero bueno, el coche frenaba de lujo, recordad que estamos hablando de esa época, un coche así pesaba 800 pocos kilos, corría bastante y si lo sabías llevar, porque además en la Copa, que os recuerdo, se saltó del Renault 8 TS a Renault 5 Copa, o sea, un salto brutal, la Copa ya llevaba neumáticos slick y esto lo cambiaba todo. Renault 5 Alpine Turbo. Mismo, sí y no. Sí, ¿por qué? Porque técnicamente es idéntico. Pero no, porque igual que os dijo, que os acabo de decir que en España el Renault 5 Copa Turbo se dirigió mucho más al público normal, esto en Francia lo tuvieron claro desde el primer momento. Era un coche que además tenía en el capó pues una especie de logo, un dibujo muy chulo que ponía Alpine detrás también y estaba un poquito más refinado el interior y aunque, insisto, o sea, técnicamente el coche era idéntico, siempre fue un coche que en Francia se destinó en gran medida al público normal que buscaba un deportivo rápido y barato. Ahora había cambiado el motor, que como os digo era central delantero, es decir, que iba por detrás del eje delantero, pero delante, lo puso detrás, en el centro, justo por delante del eje trasero. Pero esto era lo más importante, pero no único. El coche se rebajó muchísimo y se pusieron unas aletas, sobre todo detrás, anchísimas, que además, tanto las aletas como las 4 aletas, como el capó, eran de fibra, pero es que además las puertas, el techo y el capó trasero eran de aluminio. La verdad es que ahora mismo no recuerdo qué capó era de fibra, qué capó era de aluminio, se me olvidó apuntarlo en el guión. Pero bueno, lo que importa, lo realmente importante es que veáis cómo Renault se preocupaba por la ligereza de ese coche. Bueno, en este coche todo era bastante salvaje, ¿no? Las suspensiones eran completamente nuevas, los discos estaban sobredimensionados y el motor era el mismo 1397 centímetros cúbicos que utilizaba, como hemos visto, Renault Alpine Turbo, ¿no? Pero en este caso la presión de soplado
subía hasta los 0,85 bares, lo cual le permitía alcanzar 160 caballos. Claro, a lo mejor no nos parecen pocos, pero es que estamos hablando de un coche de 900 kilos. Realmente el coche corría y corría mucho. Aunque en este coche Renault se esforzó en que el acabado exterior y sobre todo el interior fuera de calidad y lujoso, no nos engañemos. Este coche nace para la competición y de la mano de un pilotazo, otro piloto muy querido en este canal, que a mí me encanta porque era espectáculo en estado puro, Jean Arnauty, pues bueno, consiguió grandes éxitos. Primero, ganar el campeonato francés de 1981. Ojo, que ganar el campeonato francés en ese momento, pero también ahora, pero sobre todo en ese momento, no era fácil, era un campeonato especialmente competido. Pero es que luego ganó el Monte Carlo. Y luego, en el 81, el Tour de Corse, en el 82 y en el 85, aunque en el 85 ya fue con el Maxi Turbo, del que hablaremos después. Apenas un año después de que se pusiera a la venta el Renault 5 Turbo, ya era un mito. Renault 5 Turbo 2. Era una evolución del turbo normal. Una evolución que por temas de homologación, incluso en algunas cosas, era una marcha atrás, porque esos capós y puertas que os decía que eran de aluminio, en este en concreto pasaban a ser de chapa. Sí que tenía mejoras, porque por ejemplo la suspensión trasera abandonaba como elemento elástico las barras de torsión, que eran típicas de todos los R5 hasta ese momento, por unos muelles helicoidales. Bueno, este coche tiene dos hitos muy importantes. El primero, que sirve de base para uno de los modelos más míticos de Renault 5 Turbo, el Renault 5 Turbo Cévennes o Cévennes, ¿no? Y sobre todo el Tour de Corse. El Tour de Corse, ambos se debe su nombre a que ganaron estas pruebas y tenían respectivamente 200 y 220 caballos. El segundo hito es que este coche salió en una película de James Bond, acompañado nada más y nada menos que de Sir Sean Connery, que a mí me gusta, a lo mejor a ti no te gusta. ¿Te gusta también Sean Connery? Era el mejor. Y apareció en la película Nunca digas nunca jamás. Renault 5 Maxi Turbo. Primero, se pone un turbo nuevo, más gordo. Un turbo que me hace gracia, pues se denomina T3/T4. Yo creo que es un T4, pero bueno, era un turbo más grande y que comprimía más que el anterior. Se pone intercooler, que esto, como sabéis, consiste en enfriar el aire antes de que entre en el motor, con lo cual, a igualdad de volumen, puedes meter más aire. Pero sobre todo, no olvidéis que estamos hablando de una versión de competición, porque este coche no existe de calle. La presión de sobrealimentación se sube nada más y nada menos que a 2,85 bares, es decir, casi 3 veces la presión atmosférica. Gracias a esto, ¿qué se consigue? Bueno, pues se consigue que este coche anunciara 360 caballos, que respecto a los 220 del Tour de Corse era una mejora importante. Pero es que además todo el mundo sabe, se rumorea, pero todo el mundo sabe que si las cosas se ponían feas, llegaba el ingeniero de turno, le daba al tornillito del turbo y este coche era muy fácil que sobrepasara los 400 caballos. Bueno, os quería dar una referencia, es casi lo que daba un Fórmula 1 de la época, ¿no? Pero bueno, seguía la obsesión por el peso, hasta tal punto que los buckets, que es como se denominan a los asientos de competición, eran de fibra de carbono y muchas partes del motor, entre los cárteres, eran de magnesio, con lo cual se mantenía el peso, a pesar de intercooler y otras mejoras, en 900 kilos. Otro cambio importante es la suspensión. Aquí ya nos olvidamos de las suspensiones que inicialmente eran derivadas del Renault 5 de calle, con barra de torsión, y todas llevan muelle con un amortiguador concéntrico. Es decir, que llevan el amortiguador con el muelle al lado, que además eso permite, por ejemplo, con el cuerpo de amortiguador roscado, regular fácilmente la altura. Además, los amortiguadores eran francamente buenos y bueno, junto con otra mejora muy importante, de las más importantes, porque si fijáis el Maxi Turbo de frente, lo que me llama la atención es que el frontal es mucho más ancho. Ensancharon la vía delantera hasta hacerla casi igual de ancha que la trasera. Con lo cual, este coche, una de las cosas que hacía, yo os lo he contado, que ensanchar la vía equivale también a acortar la distancia entre ejes. Era un coche que entraba mucho mejor en curvas. Como os podéis imaginar, el Mundial de Rallys son curvas bastante cerradas y este coche suponía un paso de gigante respecto al anterior. De este modelo hay 3 cosas importantes que me gustaría contaros. La primera, solo se fabricaron 8 unidades. Por ahí podréis leer que se fabricaron 20, y no es verdad. Se fabricaron piezas, suficiente cantidad de piezas como para haber construido 20 coches, pero se fabricaron 8.
Las otras piezas quedaron para repuesto. La segunda cosa importante, sobre todo para los españoles, he hablado de un piloto mítico como Jean Agnotti, pero otro piloto mítico es Carlos Sainz, y Carlos Sainz corrió con este coche. Yo he podido verle al borde de una cuneta y os aseguro que era un espectáculo. Y otra cosa que muchos pensaréis, es una pena porque este coche, si hubiera tenido tracción total, que nunca la tuvo, pues hubiera podido competir de tú a tú con los más modernos o posteriores Grupo B. Es verdad y es mentira. ¿Por qué os digo que es mentira? Porque existió un Renault 5 Maxi Turbo tracción total. Existió, pero en España, porque Guillermo Barreras se hizo con uno de estos coches, le instaló una tracción total y ganó el Campeonato de España de Rally sobre tierra. Super 5 GT Turbo. Es decir, que el turbo comprimía aire y metía aire a presión en el carburador, que tenía que ir presurizado, pero esto se entendía que era un sistema mejor y mucho más seguro. Hubo dos versiones, yo no las he separado porque eran esencialmente las mismas, ¿no? Lo que se llama fase 1, que dura hasta 1987, o sea, 2 años, y que tenía 115 caballos. Y luego, la que para mí es sin duda la mejor, la fase 2, no tanto por los 120 caballos, que eran solo 5 más, no tanto por las llantas, para mí mucho más bonitas, sino porque, como ahora os contaré, la suspensión delantera estaba mucho mejor resuelta. ¿Por qué os digo que estaba mejor resuelta? Porque esencialmente era igual, era un problema de reglajes, pero el primer Renault 5 GT Turbo era un coche que por tema de caídas, anchura de neumático y reglajes, cuando acelerabas, como se suele decir en el argot, buscaba, o sea, la dirección tiraba por un lado y otro, era un coche muy nervioso. En el fase 2 esto prácticamente había desaparecido. Era un coche que tenía un paso por curva bestial y siempre lo digo, ¿cuál fue su mayor mérito? Ofrecer un coche de unas prestaciones excepcionales a un precio muy interesante. ¿Cuál fue su mayor demérito? Ofrecer un coche de unas prestaciones excepcionales a un precio muy asequible. ¿Por qué? Porque el coche no era peligroso, ni le entraba al turbo, ni cosas raras. Lo que pasa es que caía en manos de gente que no tenía experiencia para llevar un coche tan rápido. En todo caso, la mayor diferencia de este Super 5 GT Turbo es que aquí ya la apuesta era los clientes normales. Se utilizó para la Copa, yo lo pude probar, por ahí tengo una revista donde aparezco probándolo, pero era un coche destinado a la gente de la calle. También, como os he contado, había muchas leyendas urbanas, a mí me llamaban al consultorio entonces, no, es que he ido a reducir un semáforo y me ha entrado el turbo. Bueno, el turbo no entraba. O sea, si haces un punta Colmán y haces un acelerón y no habías pisado el embrague, pues claro, te estrellabas, pero el coche no hacía ninguna cosa rara, salvo, como os digo, tener muy buenos frenos, un elevado paso por curva y unas prestaciones. Que tuve oportunidad de probar el coche de competición. Además, voy a buscaros la revista donde apareció el reportaje, que era una comparativa muy chula, que el coche de mi buen amigo Javier Moreno, un pilotazo, ganó ese año la Copa Renault. Y bueno, la verdad es que el coche, si el coche de calle era una pasada, el de carreras, que se acercaba a los 180 caballos, era una auténtica máquina.